¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Proyección Consciente. Estoy muy contenta de que estén el día de hoy aquí con nosotros, ¿verdad? Para poder tener esta clase gratuita y especial acerca de los remedios de la abuela. Precisamente, ¿verdad? Este taller está diseñado precisamente para rememorar a todas aquellas enseñanzas, ¿verdad? Que nuestras abuelitas y nuestros ancestros nos fueron dando a lo largo de nuestra vida y que son importantes, ¿verdad? Ahora verlos desde una perspectiva donde podamos decir si funcionan, no funcionan y el por qué funcionan esos preparados tan especiales que nos fueron dando, ¿verdad? Nuestros ancestros. Y bueno, pues déjenme presentarme con ustedes. Mi nombre es Elizabeth Villa y voy a estar a lo largo de esta 45 minutos con ustedes hablando precisamente de todos estos remedios que nos han dado nuestras abuelitas. Y bueno, para que son nuevos completamente con nosotros en Proyección Consciente, pues darles la más calurosa bienvenida, ¿verdad? A formar parte de esta familia de Proyección Consciente. Para la gente que ha estado con nosotros, muchísimas gracias por siempre estar ahí para nosotros y darnos la oportunidad de llegar hasta su casita a través de estas plataformas. Y bueno, vamos entonces a conocer que nosotros, ¿verdad? Proyección Consciente somos un grupo de profesionales que nos encanta dedicarnos al área de la salud y a mejorar, ¿verdad? Constantemente varios de los padecimientos que tenemos a lo largo, ¿verdad? De nuestra vida. En este sentido, ¿verdad? Ya nos respaldan más de 10 años de experiencia que hemos tenido, ¿verdad? En comunidades, empezamos en muchas comunidades indígenas, en comunidades rurales, y después quisimos ampliar estos conocimientos también a toda la población, ¿verdad? Que estuviera interesada en el tema de las plantas medicinales. Y este es el motivo por el que estamos aquí, precisamente para compartir contigo todos estos conocimientos que hemos, ¿verdad? Podido constatar y que estamos seguros que también a ti te van a hacer un bien maravilloso. Y bueno, vamos entonces a ir a nuestra presentación preparado el día de hoy y que veremos poco a poco algunas de las cuestiones que son muy importantes, ¿verdad? Y es que vamos a compartir el día de hoy tres pautas que creemos son fundamentales para poder hacer un tratamiento aún con remedios de la abuela. Y es que si nosotros no partimos de estos conceptos, siempre nos va a tocar la posibilidad de que pensemos que no hacen efecto las plantas medicinales o que nos hicieron daño o, ¿verdad? Que el tiempo que se utilizan es demasiado largo. Y en este caso es muy importante conocer estas tres pautas porque si nosotros las seguimos al pie de la letra, vamos a poder precisamente tener un resultado óptimo, incluso con remedios de la abuela. Entonces vamos a compartir esta pantalla para que tú puedas, ¿verdad?, ir conociendo efectivamente cuáles son estas tres pautas que son maravillosas. Comparto entonces la pantalla y nos vamos a la presentación. La hago grande, ¿verdad? Vamos a hacerla un poquitito más grande para que ustedes tengan la oportunidad de verla lo más amplio posible. Déjenme ver aquí un mensajito que se quedó por si hay algo importante. Dice, perfecto, por ahí alguien nos dice que tiene la camarita apagada. No se preocupe, muchísimas gracias porque siempre la tiene prendida, ¿verdad? Quienes puedan tenerla prendida, el internet les dé esa posibilidad, mucho mejor, ¿verdad? Porque a mí me encanta ver del otro lado de la pantalla, ¿verdad? Alguien actuar. Esto es algo maravilloso. Bueno, entonces vamos a colocar, ¿verdad? La parte de esto que son remedios de la abuela, ¿verdad? Son partes muy importantes porque nos van a conectar con todos aquellos conocimientos, ¿verdad? Que ya hemos venido trabajando con nuestras abuelitas. Y bueno, la primer clave que te quiero compartir es la parte del diagnóstico. Siempre es importante un diagnóstico antes de comenzar cualquier remedio. Muchas veces cuando nosotros estamos, ¿verdad?, con nuestros familiares, mucha gente de buena intención nos dice, oye, fíjate que a mi comadre le funcionó tal cosa o mi abuelita hacía tal cosa y de repente pareciera que solamente con que nos digan que hay un tratamiento hecho con plantas medicinales ya mágicamente va a funcionar. Pero lo importante en este caso es que nosotros también tengamos alguna pauta sobre la cual empecemos a trabajar. Es decir, no solamente tomar las plantas, como decimos por ahí vulgarmente, a lo loco, sino que tengamos algún tipo de
diagnósticos. Los diagnósticos, ¿verdad? Pueden ser de muy diversa índole. No necesariamente tienen que ser diagnósticos médicos. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros observamos la medicina, la diagnosis, ¿verdad? Viene dada porque se hace un conjunto, ¿sí? De síntomas y se hace una teorización para poder determinar qué tipo de padecimiento tiene una persona. Y así podemos tener dos grandes grupos, ¿verdad? Generales que tenemos, por ejemplo, de la alopatía y también de la homeopatía, por ejemplo, hablando de la medicina ya más formal. Y en este caso, si ustedes se dan cuenta, la alopatía se basa con ciertos nombres de enfermedades o afecciones, incluso síndromes, y después del lado de la homeopatía tenemos un diagnóstico completamente diferente, más en la cardiología, en lo que el paciente va y dice en la consulta de cómo se siente, cómo duerme, cómo interactúa con las personas, su personalidad, y entonces son formas de diagnóstico. ¿Esto por qué quiero decirlo? Porque muchas ocasiones cuando nosotros hablamos de remedios de la abuela, vamos a hablar de algunos diagnósticos que no van a estar ni en el ámbito de la alopatía y a lo mejor ni siquiera en el de la homeopatía. Esto no quiere decir que no sean válidos, porque ha sido a través de la tradición oral que se han ido pasando esta serie, ¿verdad?, de padecimientos que seguimos nosotros a veces diagnosticando en la época. Por ejemplo, ¿no? Algo muy característico es que nosotros todavía, ¿no? Tenemos en nuestra cultura mexicana, que es bastante rica, estos elementos de vamos a curar de aire, vamos a curar de mal de ojo, vamos a curar de susto, ¿verdad? Y a veces cuando los escuchamos desde las perspectivas médicas es como, ¿de qué están hablando estos, no? Pero tan es así que es tan maravilloso todos estos conceptos de la medicina tradicional y de esta tradición de nuestras abuelitas que hasta ahora hay estudios incluso a nivel de medicina alópata donde se investiga acerca, por ejemplo, del empacho. ¿Sí? El empacho en México tenemos maneras de curarlo y entonces los médicos alópatas incluso se quedaban sorprendidos porque decían, ¿cómo es posible que estas abuelitas masajeando, ¿verdad? La espalda, sobando la pancita, la barriga, poniendo manteca y poniendo hierbas y luego tronando, ¿sí? El cuerito, ¡zas!, se curaban los niños. Y es que esto, en términos de la alopatía, pues es casi una locura, ¿no? Porque para ellos un empacho es como sinónimo de una indigestión. Pero cuando se empezaron a dar cuenta que bajo los preceptos de la alopatía había incluso infantes que podían agravarse aún con tratamiento médico e incluso algunos llegaron a fallecer, entonces les hizo pensar, algo no estamos diagnosticando bien, algo no entra dentro de los cánones de la medicina versalizada y hay algo cultural que sí está manejándose. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos con empacho, ¿verdad? Como lo hacen las abuelitas, funciona, ¿sí? Funciona tan maravillosamente. Y por ejemplo, ¿no? Yo tenía una amiga ya de mi edad que incluso, ¿no? Ya de grande, un día dice, yo creo que estoy empachada, me siento muy mal y ya llevo 3 días que me siento de la patada, ¿no? Entonces su abuelita precisamente le dijo, no te preocupes, vamos entonces a curarte de empacho. Ella, ¿verdad? Siendo una profesionista, dijo, ay abuela, ¿cómo me vas a hacer eso del empacho? Y entonces, ¿verdad? Le untó aceite, manteca, le sobó la espalda y ¡zas!, le jaló el cuero. Claro, ella gritó como loca, pero lo que sí hubo como resultado es que al día siguiente se pudo volver a zampar los mismos esquites que según le habían hecho daño. Así es que entonces decimos, ¿cómo es que funciona? Si ya se había tomado un omeprazol, si ya te había tomado, ¿verdad?, un Pepto-Bismol, si ya se había... Y no le curaron. ¿Por qué eso no curó y por qué el jaloneo de la abuelita fue más que suficiente? Pues porque hay una parte, ¿sí?, cultural que tenemos de este tipo de afecciones, de este tipo de enfermedades. Por eso seguimos recurriendo a esos preceptos, ¿verdad?, de la medicina tradicional. Y en este caso vamos a ver que la diagnosis puede ser dada desde muchos conceptos. Por eso es muy importante tener ayuda, ¿verdad?, a saber por dónde anda el problema o el padecimiento. Y en este caso, ¿verdad?, lo importante va a ser, permítanme, se cerró el archivo, que hay muchos métodos para poder diagnosticar.
¿sí? No es que sea uno solo, sino que tenemos muchas posibilidades de cómo poder generarlo. Bueno, ya dijimos, por ejemplo, uno que sería el de la medicina tradicional, ¿verdad? Donde tenemos todas estas situaciones de el aire, el susto, y el susto, yo vi cómo curaron a alguien de susto y quedé maravillada, ¿verdad? De esta parte tradicional. Otras veces podemos recurrir incluso, ¿verdad?, con toda esta parte de la globalización a lo que es la medicina china, ¿no? Y entonces te toman el pulso y te dicen, mira, está mal tu corazón, mira que tu vaso está deficiente. Y entonces hay una serie de formas de diagnosticar que nos dan pauta a un tratamiento. O podemos hacerlo con iridología, con acupuntura, con radiestesia, ¿no? Hablando de cuestiones alternativas a la medicina institucionalizada. Lo que siempre es importante es que haya al menos un tipo de diagnóstico, algo que te pueda decir qué es lo que te está pasando o qué le está pasando al paciente. Sin tomar las hierbas así porque sí, no nos va a dar un resultado. Segunda clave, ¿sí? Segunda pauta de cómo podemos trabajar. Conocer los ingredientes de nuestro remedio. Ya nos pasaron el remedio, ya nos dijeron que es lo más super guau que hay en el mundo. Sí, pero entonces, ¿cuáles son los ingredientes? Y aquí te voy a contar dos experiencias que yo tuve, que finalmente la experiencia es la que nos va dando todas estas pautas. Y es que resulta que cuando tenía como aproximadamente 10 años, tuve un accidente. Andaba yo de chiva loca jugando por ahí a los famosos bateados, ¿sí? Y me caí. Y a donde fui a dar, sí, que yo traía short, en la parte de mi pierna se incrustaron tierra, vidrios y cosas que hicieron que sangrara y se generara una lesión. Como yo era muy chillona en ese tiempo, la realidad es que mi mamá intentó, es que es muy consentidora, entonces soy imposible. Entonces, claro, por ahí siempre las abuelitas y las familiares dicen, ¿sabes qué? Para que se le cierre rápido, consíguele una pomada de tepescohuite. Y mi papá rapidísimo que me trajo la pomada de tepescohuite. Y pues dice uno, este pescohuite, claro, va a funcionar muy bien. Solo que, ¿qué creen? No habíamos contemplado que cuando tenemos una herida abierta, ¿sí? No podemos utilizar un ingrediente, el excipiente. ¿Cuál es el excipiente? La grasa, ¿sí? En este caso, la vaselina. Si ponemos vaselina aún con tepescohuite, que es bastante astringente, lo que va a pasar es que hace un caldo de cultivo maravilloso donde las bacterias se reproducen impresionantemente. Resultado, ¿verdad? Obviamente yo según me lavaba, me volví a poner la pomada y entonces a los pocos días empecé a tener fiebre. Un síntoma de que ya la infección estaba avanzando. Claro, cada vez que me lavaba la costra, ¿verdad? De pus estaba así, se hacía blanca, 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 impresionantemente. Entonces me tuvieron que llevar ahora sí con una enfermera, ¿verdad? Y entonces le dije, no me vaya a hacer muy feo. Claro, fue más salvaje porque tenía una infección bastante grave. Entonces, ¡zas! Así me talló completamente toda esa infección y la retiró. Y obviamente me recetó cosas más astringentes para que se pudiera cerrar esa herida. ¿Qué es lo que estuvo mal en ese caso? En ese caso, lo que estuvo mal es que no conocíamos que había un excipiente graso y que los excipientes grasos son oclusivos. Y al ser oclusivos impiden, ¿verdad?, que la piel pueda, ¿verdad?, retener ahí, retiene mucha humedad y esto genera caldos de cultivo maravillosos. Cosa distinta que me pasó cuando yo tenía 2 años de edad. A la edad de 2 años de edad tuve un accidente y se cayó sobre mis pies, ¿sí? Agua caliente, agua hirviendo, ¿sí? Me iban a bañar, yo andaba por ahí de traviesa, ¡pum! Se cae la cubeta con el agua y me genera una quemadura de segundo grado, ¿sí? Grave. Obviamente, con el susto que tenía mi mamá, me lleva al médico y lo primero que hicieron fue colocarme, ¿verdad?, una serie como de cremas que me las ponían con unas gasas. Esto yo lo sé porque mi mamá me cuenta. Afortunadamente el trauma fue tan fuerte que yo ni lo recuerdo, ¿sí? Yo creo que ha de haber sido muy doloroso. Pero a los pocos días yo tenía que regresar al hospital para retirarme esa crema
¿sí? Y retirar obviamente la materia muerta que estaba de la quemadura y después volver a aplicar esa crema y volver a casa y nuevamente seguir con el procedimiento, seguir con el procedimiento. Obviamente por ahí hubo una enfermera, ¿verdad? De esas, de las anteriores, de las antiguas, de las que saben de los remedios de la abuela, y le dijo a mi mamá: señora, su hija es muy valiente, no llora durante las curaciones, pero por favor, ya no la traiga. Es demasiado fuerte ver a una niña en esa situación. Y le dijo lo siguiente: ahora vaya y compre árnica. Ponga el árnica, haga una infusión, cuélelo perfectamente para que no se pase ninguna basurita del árnica, y cuando esté completamente ya frío, va a aplicar el agüita sobre los pies de su nena y va a dejar que se oree con mucho cuidado, con una telita encima para que no le caiga polvo, y entonces hasta que se seque puede cubrirla. Y de esta manera usted va a ir haciéndolo día a día hasta que se cicatrice y pase todo el proceso de recuperación de sus piecitos. Mi mamá, ¿verdad? Sintió que esto, y es que es algo que se siente, que era algo bueno, que era algo importante, que tenía que hacer para ya no ponerme en un sufrimiento fuertísimo. Y entonces aplicó, ¿verdad?, la técnica que le dijeron. Resultado, ¿sí? Se cicatrizó rápido, ¿sí? Las heridas, ya empezaron a verse la costrita, después la costrita se fue quitando y obviamente generó una cicatriz, ¿no? Un poco gorda, pero suficiente como para no someterme a más sufrimiento. En este caso, ¿por qué sí sabemos que funciona este remedio? Primero, porque la base o el vehículo que estaba utilizando era agua, ¿sí? Y el agua es un elemento, ¿verdad?, que se puede quedar sobre la superficie de la piel y absorbe un poquito, pero no genera ningún elemento que pueda causar caldos de cultivo. Segundo, utilizó una planta maravillosa, el árnica, que es una planta sumamente astringente y sumamente antiinflamatoria. Dos cualidades maravillosas del árnica, que cuando se ponen bajo estas circunstancias, rápidamente genera una cicatrización. Elementos que contiene, por ejemplo, un árnica, si lo vemos en términos químicos y científicos, son taninos, ¿verdad?, que le están ayudando a hacer esa función. Por lo tanto, tenemos que conocer nuestros ingredientes y en base a eso tomar la decisión de si son los más óptimos para el padecimiento que estamos teniendo, de acuerdo al diagnóstico que nos hayan dado, ¿sí? También vamos a observar que en este sentido, ¿verdad?, tendremos la posibilidad de ver una pauta número 3, ¿sí? Ya tenemos conocimiento de los ingredientes, ya estamos, ¿verdad?, con la idea de que precisamente son buenos para lo que nosotros estamos padeciendo. Vámonos con la tercera pauta, porque no es suficiente solo conocer los ingredientes. Comparto mi pantalla y nos vamos a la pauta número 3. En este caso, ¿verdad?, esta tercera clave tiene que ver con el método de preparación de las plantas medicinales, ¿sí? Es decir, en algunas ocasiones podremos utilizar, por ejemplo, tónicos, en algunas ocasiones mieles preparadas, otras veces alcoholaturas o en otras ocasiones cataplasmas. El modo de preparación de las plantas es el tercer punto muy importante. Si te das cuenta, en lo que te acabo de contar, tenemos, ¿verdad?, plantas extraordinarias, tepescohuite y árnica. Solamente que la diferencia estuvo en cómo fueron preparadas. De ahí el éxito en uno y el fracaso en la siguiente circunstancia. Por eso es muy importante saber cuál es el más óptimo. Muchas veces en nuestro país somos muy dados a hacer, por ejemplo, siempre test, pero te sorprenderá que a veces es importante que algunos principios activos se hagan en alcohol, se hagan en aceite, para que realmente tengas un resultado. Y de ahí depende este método de elaboración. ¿Correcto? Y bueno, el día de hoy queremos compartir contigo y practicar contigo, ¿verdad?, algunos remedios que las abuelitas nos han regalado, ¿verdad? Y haciendo este análisis, conocer los ingredientes, y el tercero, el modo de preparación, vamos a ver si lo que nosotros vamos a compartir el día de hoy es cierto o falso, ¿sale? Ustedes me van a ayudar para que esta sea una clase un poco más dinámica.
a decir lo siguiente. Yo les voy a proponer un texto y ustedes me van a decir si lo que está diciendo es cierto, falso y la razón por la que tendría que ser cierto o falso, ¿sí? El uso de ¿verdad? Remedio de la abuelita. Comparto entonces mi pantalla y nos vamos con la primera pauta. Dice así, la hija le abuelita, mamá, llevo 2 días que no voy al baño, ¿qué me recomiendas tomar? Y la ayunas, ve a la cocina y exprime el jugo de un limón. Agrega una cucharada de aceite de ricino, mézclalos en una taza de agua y bébelo. ¿Cierto o falso? Dice por aquí la doctora Marcy Vitán, cierto. Eduardo dice, ok. Cierto, dice por ahí Eva, siempre decían del aceite de ricino. Blanca dice, cierto. Bien, dice aquí Laura Ballesteros nos contesta, dice el aceite de ricino depura y auxilia para eliminar el estreñimiento, el limón provoca alcalinizar y el agua es el vehículo. Jorge Abel dice, sí falla el audio, maestra. Ay, espero que ya nos pueda, ya nos siga con esta situación. Perfecto, ya tenemos ahí. Mala señal, si nos escucha, por favor, ¿verdad? Comentarme. Ya está perfecto. Muchísimas gracias. Perfecto. Entonces ya estamos un poquito mejor con el audio. Entonces aquí, ¿por qué funcionaría y por qué no funcionaría? Sí, por ahí vi que algunas personas pusieron falso. Ok, susténtenme por qué es falso. ¿Sí? También tenemos que sustentar. No se trata solamente de adivinar, sino de saber por qué decimos una u otra cosa. ¿Sale? Esto es importante. Entonces, vamos a ver que en este caso, ¿verdad? La respuesta, chan, 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 es verdadera. Sí, efectivamente. Lo que contiene precisamente el aceite de ricino son mucha cantidad de aceites o ácidos grasos que pueden ayudar precisamente a generar esta sensación a nivel intestinal. Esa es la primera. Y hay unas sustancias muy específicas, ¿sí? Del aceite de ricino que pueden también generar la actividad purgante. ¿Cómo lo hacen? Mandando señales a nuestro cerebro para que generen, ¿verdad? El movimiento peristáltico. Y es por eso que funciona. Y efectivamente, como menciona por aquí su compañera Laura, el limón tiene una actividad alcalinizante que puede ayudar cuando tenemos mucha indigestión o mucho dolor en el área estomacal causado precisamente por alimentos, ¿verdad? Tremendos que han quedado ahí en nuestro estómago. Entonces, la respuesta es correcta y el agua solamente es el vehículo. Obviamente no van a lograr integrarse el aceite, ¿verdad? Con el agua. Va a ser muy difícil, va a quedar separado, pero el hecho de poder ayudar a que ingrese a nuestro cuerpo es fundamental. El tratamiento, ¿verdad? Dijimos, es lo que dijo la abuelita. Tenemos la parte, ¿verdad? De una cucharada de aceite de ricino, ¿sí? El jugo de un limón, ¿sí? Y una tacita de agua, ¿verdad? Para poder
mezclarlos y tomárnoslo. Ese es el remedio de la abuelita precisamente para ayudar a el problema del estreñimiento, ¿correcto? Entonces esto es cierto. Vámonos con la siguiente, ¿verdad? Preguntita. Vamos a compartir nuevamente nuestra pantalla y nos vamos con el número 2 de lo que vamos a comentar el día de hoy. Déjenme ver. Tenemos el siguiente. Sale. Dice, mamá, tengo mal de orín, ¿qué puedo tomarme? La abuelita dice, compra arándanos frescos, mide una taza, ponlos a infusionar por 20 minutos y cuando los sirvas, agrega una rodaja de naranja y bébelo. ¿Cierto o falso? Cierto, a ver, aquí ponen cierto, por ahí Florida Vega, cierto, Elisa dice cierto, Irma Valdés cierto, Margarita cierto, Eva María dice, mejor nos quedamos calladas y decimos no sé, ok, Rugino dice cierto, Laura Ballesteros dice, el arándano es lo mejor para las vías urinarias. Recuerden que tenemos que sustentar el por qué. ¿Sale? Dice aquí Alejandra Mendoza, dice, había escuchado lo del arándano, pero no lo de la naranja. Siguiente, Oscar, cierto, el arándano acidifica la orina y la vitamina C de la naranja también. Juana de Mesa dice, cierto, Araceli, la verdad tampoco sé. Ok, vámonos con la respuesta. La respuesta a esta pregunta es cierta. ¿Por qué es cierto? Bueno, aquí hay una situación. Por aquí dice María Teresa, es porque es un buen antioxidante. No, sí, cierto. El arándano es un buen antioxidante, pero no es la razón por la que funcione en una infección urinaria. ¿Sí? No. ¿Por qué funciona en una infección urinaria el arándano? Porque resulta que el arándano contiene unas sustancias que se llaman antocianidinas, ¿sí? Que son las que le dan ese pigmento rojo tan característico. Cuando estas antocianidinas entran en contacto con nuestra riñón, que es donde hay una cantidad de bacterias, ¿verdad? Muy grande, porque cuando nosotros ya tenemos una infección como el mal de orín, ¿verdad? Quiere decir que ya varias de las estructuras de nuestro componente urinario, posiblemente desde la uretra, ¿sí? La vejiga y a lo mejor hasta los ureteros, ya tienen un caldo de bacterias maravilloso. Y resulta que si nosotros investigamos las bacterias les encanta reproducirse en ciertos tipos de ambientes y además generan una capa protectora alrededor de ellas. Pues son seres vivos, no quieren morir. Y entonces forman algo que se llama biopelícula. Y resulta que así se mantienen estables. Si ustedes han tenido una infección urinaria fuerte y de repente el médico les ha mandado antibióticos y resulta que se toman los antibióticos y sorpresa, no funciona, sigues teniendo el problema urinario, es porque las bacterias crearon esta capa protectora que se llama biopelícula. Y las cosas que hacen que se rompa la biopelícula, chan, 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 son las antocianidinas. Todas las cosas rojas, ¡pum!, rompen esa biopelícula. Por eso funciona, por eso es extraordinaria, porque tiene esta cualidad. Y entonces, cuando nosotros nos tomamos un juguito de arándano, quizás le agregamos además vitamina C, efectivamente, como está diciendo, se toma precisamente, ¿verdad?, el producto, generamos una acidez importante y generamos que se mueran muchas de esas bacterias. Funciona. Tip. Tip para aquellas personas que tienen infecciones urinarias recurrentes, consumir más cantidad de frutas y verduras que acidifican la orina y que hacen que rápidamente salgas de una infección urinaria. Si tú no consumes esto regularmente, te vas a estar enfrentando constantemente a un problema urinario. Dice Cruz del Muro, el arándano es antioxidante y ataca la biopelícula. Bien, dice aquí es un diurético. Además es un diurético, efectivamente, el jugo de arándano nos va a ir a hacer al baño más seguido, por supuesto. Graciela dice, mi abuelita hubiera dicho, hijita, tómate té de pelos de elote, ¿verdad? Que también es una sustancia antibiótica. Sí, pero cuando tenemos una infección que ya lleva mucho tiempo, como el mal de orín, es importante que al lado de los pelos de elote metas algo de color rojo, ¿sí? Algo de color rojo, porque si no,
puede no tener la misma eficacia. La doctora Marci dice, el agua de Jamaica hace el mismo efecto porque es rojo y tiene antocianidina. Sí, efectivamente, ese es otro de los elementos que podemos utilizar sustituyendo al arándano. Dice Laura Ballesteros, dice, se equilibra el pH, la hierba del sapo. Tenemos ahí algo importante en relación a la hierba del sapo. Yo no la recomendaría de entrada en este momento sin conocer al paciente, ¿verdad? Lo vamos a dejar ahí en espera, en stand-by, pero cuidado, tiene que ser, ¿verdad? Algo como esto. Alejandro dice, ¿y el betabel? Puede ayudar, pero sobre todo que tengan cierta acidez, ¿sí? Los frutos. En este caso, el betabel no es muy ácido, es más bien dulzón, tiene más polisacáridos y lo que funcionaría más serían todas las frutillas que sean ácidas. ¿Sale? Ácidas en particular. Correcto. Bien, entonces vámonos ahora, ¿verdad? Con la siguiente preguntita de los remedios de la abuela. Comparto mi pantallita y nos vamos a conocer aquí en la siguiente preguntita. Bien, dice, la hija le pregunta, mamá, la niña se cayó y se raspó, ¿qué le pongo? La abuelita le dice, ve a la esquinita de tu casa y ubica dónde está la telaraña. Toma un poco de ella y ponla en la parte donde se raspó la nena. ¿Cierto o falso? Marta dice Granada, sí, es correcto también para el tratamiento anterior. Florida dice cierto, cierto. Dice Laura Ballesteros, dice ahí sí no lo sé. Rugino dice falso. Ana Ruth dice cierto. Por ahí Noé dice cierto. Alejandro dice cierto. Jorge Abel dice cierto, yo lo he hecho. René dice falso. La telaraña ayuda para evitar la hemorragia. Baivanas, falso. Elisa, cierto. Juana de Mesa, no sé, dice por ahí, yo no sabía que para heridas abiertas se podría ayudar a cicatrizar. Galaxy dice cierto y también para detener una hemorragia. Reina Vidal dice sé que es cierto, pero no sé por qué. Ok, vean cómo de repente estos remedios de la abuelita, ¿verdad? Vamos a tener una situación así. Dice, yo escuchaba ese remedio de niña, cierto, dice Blanca, dice, no sé, Isadora, sí, mejor le ponemos telita de cebolla. Ok, ahorita vamos a esa. Eva dice, no, nunca lo había escuchado, la telaraña tiene una sustancia que cauteriza y por ahí dice Irma Valdés, cierto, yo lo he aplicado y sí me ha funcionado, pero no sé por qué. Dice, yo le di una mal de orina, ok, veremos. Margarita dice, no lo sé, pero me parece sucio, ok, Araceli, pero me imagino que se debe lavar primero, las telarañas pueden llegar a controlar la hemorragia. Correcto. Todos los que dijeron que era cierto, sí es cierto. Aun cuando ustedes puedan decir, es sucio, es mugroso, ¿cómo voy a agarrar la tela de una araña que quién sabe qué fregados le puso ahí a su telaraña? Pues es cierto, porque contiene efectivamente unas enzimas, ¿sí? Especiales que al contacto con nuestra piel primero van a cauterizar como si más bien coagular para ayudar a evitar que se siga generando, ¿sí? El sangrado. Esa es la primera cuestión. Y después van a generar un enlace junto con nuestros macrófagos para ir ayudando a cicatrizar más rápidamente nuestra herida. Entonces aquí la respuesta es increíblemente cierta. Sí, sí lo es. Entonces ahí tienen algo que es impresionantemente maravilloso. Aquí, por ejemplo, María Teresa dice, yo lo usé para cicatrizar y de tener hemorragias y no hace cicatriz queloide. Y es que fíjense cómo es la naturaleza tan maravillosa que incluso genera, ¿verdad? Esa situación donde se genera un enlace, hay una afinidad, ¿no? Cuando decimos sí provenimos de los animales, de repente aparece esta respuesta que dice sí, eres afín hasta con las arañas, imagínate. Pues sí, somos afines con ellas. Dice aquí, dice Alejandro, y nos está dando pautas, ¿verdad? Desde de las pautas históricas. Dice, en la Primera Guerra Mundial usaban las telarañas como hilos de sutura. Fíjense, aquí nos están dando pautas para que ustedes refuercen que sí es cierto todo este conocimiento. Dice Araceli, ¿y ya después se lava o así? No, lavamos siempre antes, ¿sí? La herida con agüita y jabón, después le echamos la telita de araña y ¡zas! ¿Sí? Vamos a tener este resultado. Dice por aquí Noé López, dicen que cuando se corta uno con la orina se puede controlar. Ahí depende mucho de la orina.
¿sí? De la calidad de la orina, la realidad. Dice aquí, Cruz del Muro, el perejil machacado también es muy bueno. Dice Florida Vega, dice en internet, dice que contiene vitamina K, la telaraña, efectivamente que hace como esta función coagulante. A veces lo resumen como vitamina K, pero en realidad son enzimas, ¿sí? Que ayudan precisamente al proceso de cicatrización. Y bueno, vamos con otro más. Alguien que me preguntó lo de la telita de la cebolla, ¿verdad? Vamos a poner lo de la telita de la cebolla para que lo tengamos aquí. Y comparto mi pantalla para que veamos esta siguiente pauta de tratamiento. Dice así. Mamá, acabo de tener un accidente en la cocina, me quemé con aceite caliente. ¿Qué me pongo? La abuelita contesta, saca una cebolla del refrigerador, toma la telita que hay en medio de las capas y ponla en la quemada y verás cómo poco a poco se siente alivio. ¿Cierto o falso? Dice Rugino, mejor vamos con hojas de guayaba y ya le hacemos para todas las heridas. Dice aquí, doctora Marci dice cierto, Blanca dice falso, Ana Ruth cierto, Florida cierto, Rosario cierto, Juana cierto, el jitomate y la mostaza. Aquí ya se están yendo por otros, pero recuerden, cierto o falso, ¿sale? No se desvíen por las ramas. Ya aquí están diciendo otra onda. Sale, dice aquí cierto, 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 cierto o con sábila. Para heridas sí, para quemaduras no sé, falso. ¿Cierto? Dice Papa, no sé. Ok, bueno, vamos a ver esto. Dice René, pues yo sabía que con clara de huevo, ahorita vamos a la clara de huevo, ¿sale? Porque ahí está esa parte. Ok, la parte importante, ¿funciona o no funciona la tela de la cebolla? La respuesta es cierto. Sí, porque resulta que la telita de la cebolla, ¿sí? Si nosotros la retiramos, tiene también pequeñas pautas de aceites esenciales, de hecho es donde más se concentra y esto nos puede ayudar precisamente a desinflamar. Todos conocemos este elemento importante de la cebolla. Ojo importante con el huevo y con uno que voy a compartir más antes de que se nos acabe el tiempo del día de hoy. Entonces comparto la siguiente. Por ahí dicen, si con el aceite caliente le ponemos mantequilla sacada del refrigerador o huevo. Ujú. Ya tenemos ahí de, jeje, ¿será o no será? Con la mantequilla. Blanca Luna dice que es falso. Ok. Dice la mantequilla, no, falso, por ahí nos puso alguien, falso. Bien, sustenten el por qué. Los que están diciendo falso, los que digan verdadero también sustenten. Recuerden que aquí lo que estamos probando es la segunda pauta que quiere decir, ¿sí? Conocer los ingredientes. En este caso, porque estamos hablando de cosas que no están muy elaboradas. Dice, yo digo que sí con mantequilla porque nutre y humecta la piel. Graciela del anterior, sí se usa la telita más delgadita y externa de la cebolla. Rugino dice por lo frío. No, margarina, mantequilla. Diana dice por la grasa, pues es grasa y eso no ayuda a eliminar bacterias. Eso no lo sé. Dicen la mantequilla regenera la piel. A ver aquí. Dice, no, de plano no lo sabemos. Ok, sale. Vamos a ver la primera cosa. Pauta número 1, diagnóstico. ¿Cuál fue la situación que tenemos que atender? Correcto, una quemadura. ¿Qué pasa en una quemadura? Uno se deshidrata la piel, pero ¿qué pasa? A ver, recuerden cuando ustedes se queman con aceite. ¿Qué es lo primero que pasa? Graciela dice, grasa, caldo de cultivo, mala opción, inflama la dermis, porque preguntan aquí, la capa de piel se daña, arde la piel, punto número 1. Queda el tejido expuesto. 2, inflamación, sí, puede generarse una ampolla, dice Isabel García, se inflama rapidísimo y arde, hay un fuerte ardor, se abejiga la piel o se genera, ¿verdad? Decimos la ámpula.
o ampolla, como le dicen algunas personas, pero ojo, cuando se han quemado, han tocado, ¿sí? ¿Cómo se siente esa piel? ¿Se siente lisa, irritada, rugosa? Ok, ok, es pegajosa. Bien, voy a lo siguiente. Caliente, exacto, Graciela. Lo primero que vamos a tener cuando toca el aceite en nuestra piel es calor. Es horrible sentir la sensación quemante y ardiente, ¿sale? Ustedes lo pusieron más como ardiente, pero la sensación cutánea es precisamente calor. En este caso, ¿verdad? Cuando tenemos demasiado calor y metemos una grasa, ¿qué creen que va a pasar? Va a incrementar el calor. Es una grasa. Claro, aunque esté fría, va a incrementar la cantidad de calor, ¿sí? Por eso va a ser falso. Sí, tiene muchos elementos maravillosos la mantequilla, ¿sí? Pero ¿qué crees? Cuando no hay calor, ¿sí? Cuando tú te la pongas y esté a temperatura normal y no haya esta sensación de ardor, por supuesto, vas a tener todos esos resultados maravillosos, la piel se te va a poner súper bonita, emoliente, etcétera. Pero ahorita, si la pones donde hay mucha calor, ¿sí? Se va a incrementar. Algo que yo les compartía, ¿verdad? Era precisamente uno de los remedios de la abuelita que me dio, en alguna ocasión una abuelita que me vio con una quemadura y me dijo, lo primero que vas a hacer, Eli, es ponerte en el chorro de agua, ¿sí? Y vas a golpear donde te quemaste. Ojo, arde lo siguiente y te dan ganas de mandar a alguien al demonio. Cierto, pero ¿qué pasa? Hay mucho calor. ¿Sí? Cuando golpeamos, lo que hacemos es que más células, ¿sí? Más conexiones de los vasos sanguíneos se incrementen. Es como si dijéramos, vengan, vengan a todas las células, a todos los macrófagos, a todas nuestras células inmunitarias, y entonces se aglomeran y van generando actividades desinflamatorias. Entonces el calor se dispersa, ¿verdad? Y entonces empezamos a tener con el agua fría una mejor sensación. ¿Sí? Entonces, efectivamente, lo que necesitamos es precisamente quitar, ¿sí? Entonces, la mantequilla no es muy buena opción. Después, cuando ya haya cedido el calor, ahora sí ponte mantequilla y verás cómo se te regenera padrísimo. Siempre y cuando no haya inflamación ni ámpula, ¿sale? Si no hay estos elementos, si logró bajarse, maravilloso. Por ejemplo, algunos de ustedes estuvieron conmigo en una sesión en la que me hice una quemadota tremenda, ¿verdad? Aquí toqué una olla en una de las clases que tuvimos y se me hizo una ámpula, ¿verdad? Tremenda. Afortunadamente estábamos haciendo una mantequilla, ¿verdad? Vegetal y resulta que, miren, ya ahorita le estoy poniendo nada más para que quite este puntito que se generó, pero prácticamente en el mismo momento se logró, pero tenía agua, ¿sí? Esa era una base con mucha agua. Por eso, mantequilla directa, no. Mantequillas elaboradas con agua, ahí sí funcionan bien, ¿verdad? Perfecto. Dice, cierto, una vez se quemó, se hizo y se hizo tan intenso. Perfecto. Dice, sí se golpeó la zona y aplicó agua. Sí, efectivamente hice esto, apliqué agua y metí la mantequilla. Y ahorita ya nada más estamos esperando que se quite la tonalidad, porque en realidad la piel no quedó ni siquiera con bordes queloides, ¿sale? Perfecto. Bueno, déjenme comentarles lo siguiente, ¿verdad? En este caso, vamos a tener para ustedes, ¿verdad? Se inscribieron a esta primer clase del curso de remedios de la abuela. El martes 25 vamos a tener nuestra segunda parte. Así es que vuelvan otra vez a poner su alarma para que a las 8 de la noche se conecten con nosotros y veamos más remedios de la abuela y nuevamente con esta dinámica de cierto o falso para que ustedes puedan conocer un poco más, ¿sale? Entonces, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Pónganme rápidamente ahí en sus comentarios si les gustó para que podamos tener esta segunda clase y saber precisamente que se han llevado un conocimiento que les va a gustar y que además lo van a poder aplicar en su vida diaria.
Sí, sí, está padre, perfecto, muchísimas gracias, 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 perfecto. Y bueno, pues entonces, ¿verdad? Los esperamos el día martes, pongan ahí su alarma, 8 de la noche, 45 minutos, donde vamos a seguir compartiendo remedios de la abuela para que tú puedas aplicarlos ya a tu vida. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo, ¿verdad? Como siempre les digo, y que sueñen con los angelitos y nos vemos hasta la próxima.